8 de la mañana, hoy jueves 22 de abril del 2021. Estamos continuando con el Diplomado Cambio Climático, segunda cohorte, y hoy tenemos la participación de Francia Márquez. No voy a presentarla yo, voy a pedirle que ella misma se presente, pues la mayoría de nosotros tenemos una idea aproximada de quién es Francia Márquez, sobre todo por su labor, digamos, de carácter social y comunitario, por el premio Goldman, por estar viva en una región tan difícil como es Colombia y por sus aspiraciones políticas, que aunque no es el tema de esta conferencia, pues tiene que estar transversalizando el discurso, porque ella es una líder social, no es una científica como algunos de nuestros profesores, no es una autoridad, digamos, formal como algunos de nuestros otros conferencistas, sino que es una persona que está directamente en la arena política. Obviamente que esta conferencia no tiene como objetivo orientarlos a votar a favor de uno o de otro, sino hacer planteamientos con toda la libertad que permite la libertad de cátedra, y perdonen la redundancia. Después de esta breve introducción, pues le cedo la palabra y el auditorio a Francia. Adelante. Eh, Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a este diálogo con ustedes sobre medio ambiente. Pues yo soy Francia Elena Márquez Minas, soy del norte del departamento del Cauca. Crecí en una zona rural que se llama Suárez, en el municipio de Suárez, perdón, en una zona rural, una vereda que se llama Yolombó y hace parte del Consejo Comunitario de La Toma. Y bueno, como decía el profe, yo no adquirí el amor por cuidar la naturaleza en la academia, ¿no? Yo lo aprendí pues en la universidad de la vida, al lado de los mayores y mayoras, pues que me enseñaron a trabajar la tierra, que me enseñaron a hacer minería artesanal o ancestral. Y desde ahí yo creo que fui adquiriendo esos principios en términos de la relación que debemos tener como seres humanos con la naturaleza. Entonces, pues yo vengo a hablarles hoy de esa experiencia, de cómo llegué a ser una mujer afrodescendiente que estaba en una comunidad a terminar siendo una mujer que hoy pues ganó el premio Goldman de Medio Ambiente, un premio que se reconoce como a nivel mundial como el Nobel del Ambiente. ¿Sí? En ese sentido, pues, bueno, soy mamá, cabeza de familia, tengo 2 hijos y pues he hecho un liderazgo desde muy pequeña en favor de la vida, en favor del territorio como un espacio de vida, de los derechos humanos y pues del bienestar social y comunitario. Y desde ahí pues me he parado. Yo estudié Derecho en la Universidad Santiago de Cali y precisamente pues estudié Derecho para tener algunas herramientas técnico-jurídicas que me permitieran contribuir de mejor manera a las luchas que estábamos haciendo como pueblos en términos de reivindicar los derechos étnicos territoriales. Entonces ahí me formé. Soy parte del proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones que ayudó a crear de alguna manera en el marco de la constituyente del 91, en la constitución, el artículo transitorio 55, que después dio paso al reconocimiento de la ley 70 de 1993, una ley que por supuesto a la fecha no ha sido reglamentada en sus capítulos más importantes y que sobre todo tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con el desarrollo propio de los pueblos afrodescendientes aquí en Colombia.
Esta organización me enseñó muchos principios importantes que los he colocado al servicio de la lucha organizativa y comunitaria. Me considero una activista, me reafirmo y me autodetermino como una mujer afrodescendiente que sigue de alguna manera el camino y el legado de las mayoras y mayoras por parir la libertad, la dignidad, ¿sí? Y por cuidar la vida en este lugar del planeta. En ese camino, entonces, bueno, quisiera contar un poco de esa experiencia. Y lo primero que tengo que decir que pues lo que me llevó a convertirme en una defensora de derechos humanos es pues el territorio donde crecí. Yo crecí en un territorio que es una montaña, ¿sí? Que está rodeada por dos ríos, el río Cauca y el río Ovejas, que le cae como afluente al río Cauca en ese lugar. Y yo creo que hubieron muchos principios comunitarios que me hicieron ver el territorio como un espacio de vida, ¿no? Y dentro de eso está, pues, digamos, las labranzas de trabajo en la finca que hacía mi abuelo, que hacían los mayores y mayoras. Y era la forma en cómo sembraban, la forma en cómo cultivaban la comida, pero también la forma en que cuidaban el suelo, cómo cuidaban el territorio, ¿no? Entonces los mayores me enseñaron que había que usar las fases de la luna para sembrar, ¿no? Y pues para mucha gente esto resulta extraño, pero para nosotros eso es esencial en el momento en que establecemos X o Y cultivo, como que tener en cuenta esas fases de la luna para sembrar era importante. No, el sistema que había de producción era la finca tradicional, que es el modelo de finca tradicional de las comunidades negras en el norte del Cauca. Y era una finca donde no se sembraba una sola cosa, sino que se sembraban diversidad de cultivos. Y sin haber estudiado en la academia, sin haber ido a la universidad, pues los mayores sabían que sembrar de esa manera mantenía un equilibrio en el sistema del territorio, en ese ecosistema, y también permitía que el suelo de alguna manera no se degradara, que hubiera una sustentabilidad de alguna manera de los microorganismos que hacen posible la vida en el suelo. Entonces eso lo aprendí posterior en un diploma, en un estudio que hice técnico agropecuario en el SENA, pero aprendí entonces a valorar como esa relación y esas formas que tenía la comunidad para cuidar el suelo, para cuidar el territorio. En mi casa se cocinaba con fogón de leña y nunca la ceniza la botaban, siempre la ceniza la usaban para cultivar el café, la pulpa del café que sacaban también era de abonos que se usaban. Y estudiando en el SENA entonces aprendí a hacer abonos orgánicos y me di cuenta que los abonos orgánicos que se hacían eran con los mismos productos que habían en el entorno, que estaban en el territorio. Eso me fue dando elementos de la importancia de cuidar nuestro territorio y saber que para mí lo más importante de eso fue saber que nosotros podíamos comer sin necesidad de tener dinero, ¿sí? Que el territorio en realidad, como lo dice Paulina Balanta, una mayora de la comunidad, que es la forma en cómo ella describe el territorio es papá y mamá para nosotros, ¿sí? Y esa ha sido digamos, los principios, han sido esa apuesta de vida de construcción comunitaria que a mí me han ido generando identidades y que han ido sembrando en mí como el compromiso de hacerme parte de la gente que cuida su territorio como un espacio de vida, ¿sí? Eh, y bueno, en ese caminar entonces también la minería, a pesar que la minería es una forma de explotación y de extraer recursos del suelo,
pues en la comunidad yo aprendí a hacerlo de tal manera que eso no impactara al medio ambiente. Esas prácticas, por supuesto, se han cambiado con el conflicto armado, se han cambiado con la llegada de foráneos de alguna manera al territorio, pero digamos que han habido esas relaciones. Por ejemplo, en la minería, nosotros aprendimos a hacer minería artesanal, ¿sí? Con unas formas específicas que no generaran tanto impacto al medio ambiente, pero también cuando curábamos el oro, que decimos nosotros que es cortar el oro o separar el oro de la arena, de la agua que decimos nosotros, que es la arena negra que siempre está ahí donde hay oro. Nosotros, y las mayoras, que eran las que más hacían minería, pues lo que usaban era plantas que se consiguen en el territorio. Una planta que se llama babosa. Entonces el oro lo separábamos de la agua a partir de la planta. Otras veces usaban saliva de la boca, ¿sí? Entonces la saliva hacía que la arena se levantara y el oro que era más pesado se quedara en el fondo de la batea. Eso, pues, para la ciencia seguramente no signifique mucho, pero para las comunidades esa sabiduría ancestral significa bastante. Y eso significaba en su momento que nuestro territorio no se llenaba de mercurio, ¿sí? Ahora lo que hacen para separar el oro de la arena es aplicar mercurio. Y tristemente tengo que decir que hoy, pues las prácticas foráneas que han llegado a nuestro territorio por la minería ilegal y por gente que llega de otros lugares con las prácticas de hacer minería con mercurio, pues han impregnado y han llegado a nuestro territorio y hoy tristemente tenemos que decir que tenemos informes realizados por la Universidad del Valle donde evidencian los niveles de contaminación por mercurio. Eso es lamentable para nosotros hoy. Sabemos que los peces que tenemos, ¿sí?, en el río tienen mercurio, sabemos que el agua que tomamos y que no tenemos acueducto porque no tenemos acceso a agua potable, mientras en la ciudad eso ya no es un problema para la gente, pues en el campo, en la mayoría del campo, pues eso sí es un problema para la gente. Entonces, hay una situación de justicia ambiental ahí, hay una situación de racismo ambiental y de racismo estructural ahí, que bueno, uno podría evaluar por qué en esos territorios racializados, habitados por pueblos étnicos, son los territorios donde se afecta más y desproporcionadamente el medio ambiente y donde el sistema del Estado en términos de protección no funciona, ¿sí? Entonces eso es parte de las situaciones difíciles que hemos encontrado en esos territorios y es poder lidiar con estas afectaciones que no solamente dañan la vida de los ecosistemas del territorio, sino también la vida humana. Por eso entonces nosotros no desligamos nuestra lucha por el territorio de la lucha por los derechos a la vida, a la dignidad. Nosotros creemos que eso no es una cosa que se fracciona, creemos que es parte. En 2014, bueno, en la toma se entregaron títulos en mi comunidad, títulos de explotación minera a gran escala, a cielo abierto, a empresas multinacionales mineras y y a personas foráneas que en su momento pues solicitaron amparos administrativos y estos amparos administrativos, órdenes de desalojo, fueron concedidos en ese momento el, por el Ingiominas, hoy la Agencia Nacional de Minería. Ahí hicimos todo un proceso para decir, bueno, no pueden desplazarnos de este territorio.
Los argumentos de la institucionalidad en ese momento eran argumentos sobre la minería es un interés general para la nación. Y los argumentos nuestros fueron proteger la diversidad étnica y cultural y proteger el goce de un ambiente sano también es un interés general para la nación. ¿Sí? Aquí hay dos derechos fundamentales que se tienen que proteger y usamos entonces la normatividad internacional como establecida en el bloque de constitucionalidad, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho fundamental que tienen los pueblos para proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Y en ese sentido, pues pudimos colocar en evidencia el racismo estructural del Estado, que en nombre del desarrollo, en nombre del interés general, que si uno realmente hace una evaluación de las regalías, que es lo que llega de ese permitir ese desarrollo que es interés general para la nación, de permitir el extractivismo, pues ¿qué son las regalías? ¿Sí? Uno podría comparar hoy las regalías que dan todas estas empresas multinacionales al Estado colombiano como los espejos que le regalaron a los indígenas en tiempos coloniales. ¿Sí? O sea, es un espejismo, es una ilusión que en realidad no repara, ni compensa, ni dignifica la vida. No repara, ni recompensa, ni compensa los daños estructurales, los daños profundos que se generan en términos de la biodiversidad que tenemos en este país. Entonces, desde ahí nos hemos parado para decir, bueno, creo que Colombia reconoció unos derechos y con esos mismos derechos que se han reconocido en la Constitución, pues los hemos usado como un argumento válido para defender los derechos del medio ambiente, para defender los derechos territoriales. Nosotros creemos que tanto la Ley 70 como el derecho fundamental a la consulta previa son dos herramientas jurídicas muy importantes que a nuestro modo de ver tienen el mismo peso que la legislación ambiental establecida en la Ley Segunda, ¿sí?, en este país. Y precisamente esas normatividades, pues además de las consultas populares que han intentado menoscabarlas, que han intentado reglamentarlas para limitar su alcance, a propósito de la ley, del proyecto de ley que había presentado al Congreso el partido Cambio Radical, un proyecto inconsulto que nunca le consultaron a los pueblos étnicos, ni afrodescendientes, ni indígenas, sobre la reglamentación que debía hacerse la consulta previa, y que, como lo ha dicho Vargas Lleras en distintos momentos, pues la consulta previa es para ellos un obstáculo para el desarrollo, ¿sí? Para nosotros la consulta previa es un mecanismo idóneo para defender la integridad étnica y cultural y para defender el territorio como un espacio de vida. Desde ahí entonces nos hemos parado y en 2010 instauramos una tutela. Yo estaba estudiando Derecho, una tutela alegando la violación al debido proceso en el otorgamiento de títulos mineros, que por supuesto se entregaron en el marco del conflicto armado y violando el derecho fundamental a la consulta previa. La Corte Constitucional en 2010, en una sentencia 345A, que les invito la puedan mirar, ordenó la suspensión de los títulos mineros que se habían entregado en este territorio ancestral. En ese sentido, la consulta previa yo creo que ha sido un mecanismo fundamental, idóneo, en términos de permitirle a los pueblos desde ahí poder frenar el extractivismo en este país, al igual que las consultas populares, que también hemos visto todos los obstáculos que le han colocado para cuando los pueblos campesinos
eh, deciden que en su territorio no se hace extractivismo, pues han usado ese mecanismo y luego pues el gobierno ahora también ha intentado decir que hay que reglamentarlo, que hay que regularlo, pero es para evitar el alcance que esos mecanismos tienen en términos de proteger la biodiversidad eh, ambiental y cultural que tenemos en este país. Bueno, en ese camino yo también aprendí ese sentir y esas vivencias de por qué el territorio para nosotros es un espacio de vida, así otros lo vean como un espacio para obtener riqueza acumulativa, ¿sí? Y es que en el territorio nosotros hemos hecho nuestra cultura, el territorio nos ha podido proveer todo. Pero para la gente negra el territorio es una apuesta de libertad, ¿sí? En este país. Nosotros no somos libres y así lo concebimos en el territorio. Pero ahora a propósito de la pandemia, pues la pandemia nos colocó a reflexionar, porque la comida donde se produce, el aire que necesitamos donde se produce, el oxígeno que necesitamos y requerimos, eso no nace en el supermercado, así los supermercados hoy no los vendan. Creo que hoy tenemos un gran desafío, no solo Colombia, Colombia tiene el gran desafío de transformar ese modelo económico eh, eh, crónico que no es y que ya pues todo lo que está pasando es una evidencia de que no funciona y que no es posible seguir sosteniendo el discurso del desarrollo, vendiendo y diciendo que ese rejón, que es el proyecto de América Latina que se vende como el ejemplo del extractivismo a partir de la extracción de carbón de América Latina, es el desarrollo cuando al lado de este proyecto se han muerto más de 5.000 niños en los últimos 5 años. O sea, eso no tiene una coherencia y esa es una evidencia clara de que hay que hacer una transformación del modelo económico extractivista a un modelo económico que pone en el centro la vida, que cuide la vida, que cuide el territorio como un espacio de vida, entendiendo que frente a la crisis planetaria que hoy tenemos, pues como humanidad no tenemos otra opción. O hacemos una revisión de cómo hemos venido llevando el rumbo de nuestras vidas y lo reorientamos, o estamos destinados a extinguirnos de esta casa grande, como dicen siempre por ahí. Pues no creo que haya un planeta B como este. Este es el único que tenemos, con toda esa maravilla que significa el planeta Tierra, con toda su biodiversidad. Pues yo creo que la pandemia es una evidencia de que hoy todos los días la vida se está extinguiendo en el planeta, y aunque creíamos que éramos el centro, ¿sí? Y que la naturaleza nos pertenecía y más vale no reconocíamos que éramos parte de ella, pues hoy la naturaleza nos está diciendo, bueno, ustedes no son los dueños, no les pertenecemos, nosotros somos quien decidimos, y la naturaleza está tomando decisiones frente a las acciones que hemos hecho, que han sido como humanidad enfocadas a la acumulación de capital económico, frente a o contra a la distribución, a la dignidad y a la conservación de la vida. Hoy hay una situación compleja, claro que eso no empezó ahora, empezó hace 30 años, y es la situación en términos de la privatización del agua. Hoy todo el sistema financiero mundial y planetario está pensando en que su economía se va a seguir obteniendo y se va a seguir lucrando en manos de unos poquitos en nombre de pues la privatización del agua, usando como argumento, de hecho, que lo he escuchado muy bien, diciendo, bueno, como humanidad, como no estamos cuidando el agua y no estamos cuidando el agua y efectivamente hay una crisis planetaria que hoy afecta a la humanidad, entonces vamos a colocar reglas para
obligar a la humanidad a cuidar el agua. Pero esas reglas son reglas de privatización, esas reglas son, bueno, y así lo han dicho los empresarios, los banqueros y los que manejan el sector financiero. Vamos a hacer que como la gente no cuida el agua, entonces vamos a obligarlos a que la cuiden, y eso de obligarlos a que la cuiden es que sientan el bolsillo, que sientan cuánto cuesta el agua, ponerle valor al agua, ¿sí? Y eso pues trae muchas consecuencias en la vida humana, y sobre todo para la gente que el mismo sistema económico ha empobrecido. Y es que quien no tenga agua, sin agua nadie vive. Quien no tenga agua, pues se muere. Y esto en un planeta que está lleno de violencias y de guerras, pues ahí están haciendo el camino para impulsar la guerra por el agua que ya en muchos lugares está viviendo. Sí. Hoy la gente está muriendo de hambre y de sed. En nuestro país hoy con la pandemia, ¿cuánta gente no está pudiendo comer? Y eso tiene relación con el agua. O sea, la comida no se puede cultivar y no se produce si no tenemos agua. El agua es fundamental, ¿sí? Para la vida humana y para la vida en todo el planeta. Pues en Marte están investigando los científicos de la NASA a ver si consiguen agua que les permita generar vida ahí, porque saben y reconocen que es fundamental el agua para poder, es la fuente de la vida, ¿no? Esos son, creo, los desafíos grandes que tenemos como planeta, un desafío de transformar ese modelo económico de muerte global que ha puesto a toda la humanidad en favor de acumular capital que se coloca en manos de unos poquitos, y pues miremos mundialmente quién tiene más, el 1% del menos del 1% de la humanidad, pues posee la mayor riqueza del resto, que el resto, ¿sí? Y yo creo que ese es el desafío tan grandote, y todos hemos ido allá, hacia allá. Entonces creo hoy pensar en cómo transformamos esa cultura de consumo, que no es que nos haga felices a nosotros, sino que orienta el camino hacia la acumulación en manos de unos pocos. Pues yo creo que es el gran desafío que tenemos, hacernos conscientes de la necesidad del decrecimiento, ¿sí? En favor de la vida, y no seguir profundizando en poner nuestra felicidad en nombre de la acumulación. Entonces, entre más cosas materiales tenga, más feliz yo soy, y no haciéndonos conscientes que cada de esas cosas materiales, que por supuesto unas son necesarias y no decimos que no, pero hay otras cosas materiales que no son tan necesarias, pero no somos conscientes como humanidad de que cuando adquirimos esos bienes innecesarios, pues estamos destruyendo el planeta, estamos acabando con la casa grande, estamos haciendo cada vez que la vida en el planeta se agote más y más. Como les decía, esto yo no lo he aprendido en la academia, esto yo no lo he aprendido con científicos, porque yo no estudié nada de ciencia. Bueno, yo estudié derecho, de alguna manera, que es una ciencia, pero no ciencias científicas y que me permitan tener con cifras exactas los impactos y medirlos, no. De hecho, nosotros presentamos, cuando hicimos la movilización de mujeres, uno de los estudios que queríamos hacer era un estudio sobre los impactos de la minería en términos ambientales, en términos culturales, en términos humanos, en términos sociales, al derechos humanos y sociales en el norte del Cauca. Por supuesto, eso no lo hemos hecho todavía, no hemos podido hacer que el Estado asuma esa responsabilidad de hacer un estudio, y a partir de ese estudio empiece
a establecer medidas de mitigación y de compensación de esos impactos, pero pues digamos que ahí estamos. Yo quisiera más que seguir hablando aquí, como tener un diálogo con ustedes sobre bueno, lo que consideran en términos ambientales han venido haciendo cada uno desde sus experticias, desde este diplomado que están haciendo, qué es lo que se plantean, ¿sí? Para seguir cuidando la Casa Grande, para seguir cuidando a Colombia, que es parte de ese pulmón del mundo, sabiendo que el 40% de la biodiversidad del mundo está en esta región de América Latina y Colombia tiene gran parte de ella. Colombia hoy tiene dos pulmones muy importantes en términos de biodiversidad y yo lo coloco así, pero por supuesto todo el país es un pulmón de, de riqueza ambiental, cultural y humana también. Y pues, pero los más relevantes que yo coloco es todo el andén del Pacífico, ¿sí? Y la Amazonía. Yo creo que ahí está como esa fuente de vida principal de nuestro país. Por supuesto, el macizo, donde nace también gran parte de los ríos de este país, es un pulmón importante de conservación de la vida. Y hoy esos son los lugares más afectados por la violencia, por las políticas del Estado, por el modelo extractivista, por el narcotráfico, ahora por las fumigaciones que precisamente se plantean sobre estos territorios. Entonces son muchas contradicciones de esos fenómenos, todos, por supuesto, buscando un interés general, un interés económico, perdón, que va en detrimento de la vida tanto de las comunidades que habitan estos territorios como del territorio en sí, entendiéndolo como un ecosistema. Creo que tenemos el desafío hoy aquí de pensar economías para la vida y pues se habla bastante de economías y producción de energías limpias, pero yo creo que hay otras fuentes también económicas a partir de propiciar economías sustentables y ambientalmente, y yo creo que hay que pensar en un programa nacional de economías circulares, ¿sí? De economías campesinas, de economía femeninas de alguna manera. Yo creo que las mujeres también tenemos esa sensibilidad de cuidado y ese cuidado por lo menos para nosotras las mujeres negras también implica no solo el cuidado de nuestros hijos e hijas, sino el cuidado también de la naturaleza y el territorio con el que habitamos y en el cual también vamos forjando nuestra identidad. Entonces, pues no sé, quiero abrir el micrófono y dialogar con ustedes para que esto no sea solo Francia que viene a hablar aquí, sino que también podamos intercambiar. Gracias. Bueno, quiero saludar a Francia y a todos los que están participando hoy en esta sesión del diplomado. Y quisiera no plantear nada en concreto, sino preguntar, pues a manera de complementación, el tema que has tratado en el día de hoy en términos no solo de cambio climático, sino de economías alternativas, como el modelo económico seguido en Colombia, que es un modelo, pues, dentro del capitalismo bastante agresivo contra el pueblo, cómo viene afectando los derechos humanos de esas comunidades que tú representas y de ese sector tan importante en todo el Pacífico colombiano que ha tenido, a pesar de ser un gran pulmón del país en términos ambientales,
ha tenido gran afectación con algunas de las políticas que se vienen desarrollando. Entonces, ¿cuál es el factor principal de violación de derechos de esas comunidades para ti? Gracias, Víctor, por la pregunta. Efectivamente es una pregunta muy importante, reconociendo que hoy Colombia es el país donde más líderes y lideresas ambientales se asesinan en el mundo. ¿Sí? Esto, por supuesto, evidencia las razones por las cuales hoy el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante que se plantea para este país y para América Latina en términos de información, de suministro de información idónea frente a proyectos que afectan el medio ambiente, información en términos de los riesgos que están asumiendo los líderes y lideresas, pues eso no se ha aprobado, y no se ha aprobado porque se ve como que eso es un problema, porque pues pone en evidencia la corrupción institucional que hay a la hora de otorgar los títulos mineros, a la hora de entregar las concesiones y proyectos que van a afectar el medio ambiente. Muchos de estos proyectos se hacen sin estudios previos idóneos que realmente demuestren la magnitud de los impactos que se ocasionarían con esos proyectos. Son estudios que se hacen pues amañados de alguna manera. Sí, lo digo con tranquilidad. Muchos de los títulos mineros que entregaron en nuestros territorios se entregaron en el marco del conflicto armado, usando la violencia como una forma de imponer esas economías que se muestran legales pero que son inconstitucionales. Y pues de eso nosotros sí que hemos vivido, ¿sí? Nosotros las primeras amenazas que empezamos a recibir en mi propia comunidad las empezamos a recibir cuando la comunidad dijo: nosotros no vamos a salir del territorio, ¿sí? Cuando dijimos: de aquí nadie nos va a sacar, ahí empezamos a recibir amenazas de muerte de grupos paramilitares, águilas negras, rastrojos, ¿sí? Y los atentados que pues yo y otros líderes hemos recibido, eso ha sido parte de decidir oponernos a la destrucción de nuestro territorio y oponernos al desplazamiento forzado de nuestra comunidad. Sí, por supuesto, hay una clara evidencia cuando actores armados le declaran objetivo militar a una persona, a un líder o lideresa, y le dicen: lo declaramos objetivo militar porque se opone al desarrollo, porque se opone a la entrada de una empresa multinacional en un territorio específico, y la empresa que está entrando es una empresa que tiene un proyecto sobre la mano para una explotación. ¿Eso qué significa? ¿Sí? O sea, ¿eso se está dando de gratis o hay una intención de generar violencia en ese territorio para poder avanzar? Pues en la región del norte del Cauca, después de toda esa violencia paramilitar que terminó con, o fue parte más que terminar, porque todavía seguimos en esa situación, con la masacre del Naya, pues en ese momento, desde 2001 se empezaron a entregar, la masacre del Naya fue en el 2001, y desde ese momento en esa región se empezaron simultáneamente a las violencias tan terribles que nos tocó padecer, a la misma vez que estábamos sufriendo desplazamiento, amenazas, muertes en el territorio. El Ministerio de Minas estaba entregando títulos de explotación minera a empresas multinacionales sin ningún problema en esos mismos territorios. Y ahí nosotros no tuvimos capacidad como comunidad de responder y decir: bueno, esos títulos mineros, nosotros nos oponemos, hay que consultarlos, porque nuestra capacidad organizativa estaba en función de no dejarnos matar, ¿sí? En función de defender la vida, ¿sí? Entonces ahora nosotros estamos haciendo, por ejemplo, procesos de restitución de derechos territoriales que implican la declaratoria de la nulidad de esos títulos mineros que se entregaron usando la violencia en nuestro territorio. Pues esto está pasando en muchos lugares.
El proyecto Hidroituango, ¿sí? Es de conocimiento nacional que ha sido un proyecto que se ha hecho generando violencia en el territorio. Sí, que primero se cometieron varias masacres y sobre los muertos que enterraron ahí en esas fosas comunes, luego construyeron la represa y posteriormente los líderes y lideresas que han estado ahí defendiendo la vida frente a ese proyecto de muerte, pues también han recibido múltiples amenazas y han seguido siendo asesinados posteriormente del proyecto. Si miramos el proyecto que este año ha sido de bastante discusión y el año pasado el proyecto del puerto de Tribugá, ¿sí? Apenas las comunidades empezaron a enfrentarse a ese proyecto y a decir que no querían el proyecto, pues líderes y lideresas en esos territorios han empezado a ser asesinados, ¿sí? Es decir, esta economía extractivista y de desarrollo pues se ha hecho en nuestras comunidades históricamente usando la violencia, se ha impuesto usando la violencia armada, ¿sí? Entonces es un modelo de desarrollo de muerte, por eso así nosotros lo llamamos, que hay que transformar, porque una economía que se hace a partir de generar muerte en un territorio de violación de derechos humanos, pues no puede ser una economía que sea viable para un país. Eso no se puede reconocer como el desarrollo de la nación o el desarrollo del país, porque el desarrollo de la nación que se piense con el exterminio de comunidades de líderes y lideresas fue un desarrollo fallido, ¿sí? Pero miremos Cerrejón, miremos la palma aceitera, ¿sí? Que se impuso también en el Pacífico y en Montes de María. ¿Cómo se impuso en esa región? Se impuso usando la violencia frente a las comunidades que no quisieron vender su tierra, frente a las comunidades que se opusieron a estos proyectos. Sí, a tal punto de cuando la comunidad se organiza en sus consejos comunitarios o resguardos indígenas, pues los declaran objetivo militar, porque saben que organizarse colectivamente, reconocer el territorio colectivamente, pues crea una situación y es que esos territorios se vuelven imprescriptibles, inajenables e inembargables. ¿Por qué la titulación no ha podido avanzar en el país? ¿Por qué la creación y constitución de resguardos indígenas no ha podido avanzar en el país? Porque son una amenaza para ese proyecto de muerte, ¿sí? Que se vende como el desarrollo de la nación, que se vende como lo que nos va a sacar de pobres, pero lo sigue empobreciendo. La caña de azúcar en esta región. O sea, la caña de azúcar no se implementó porque los dueños de los ingenios fueran tan amigables con ponedores y tenían buenas relaciones con las comunidades, se impuso a partir de leyes impuestas a las comunidades, pero también con la violencia, ¿sí? Entonces se han usado muchas formas de cooptación. En la toma, cuando llegó la Anglo-Gola Chanti a nuestro territorio, lo primero que dijo fue que nos traía desarrollo. Y el desarrollo que nos traía era empezar a cooptar a la comunidad. Entonces empezaron a dar regalos, empezaron a dar migajas para mostrar que eran muy buenos para la comunidad y que traían desarrollo cuando ya habíamos tenido un proyecto que se llama Salvajina, que es una hidroeléctrica que los mayores y mayoras hoy tienen en su memoria como ese proyecto, como un proyecto que los condenó a vivir en la miseria. ¿Cuántos billones de dólares han salido de la represa Salvajina en estos 36 años que lleva ahí? Y la gente viviendo de manera miserable, sin agua potable, a pesar de todo el agua que hay acumulada, sin salud, sin educación, sin vías de movilidad dignas, ¿sí? Entonces lo que hicieron estos proyectos que vendieron en nombre del desarrollo fue generar miseria, empobrecimiento y violencia. El proyecto de Salvajina trajo la militarización del territorio y con la militarización de ese territorio llegó las confrontaciones armadas y eso ha terminado siendo que nos hemos visto involucrados en medio del conflicto armado.
Entonces eso es lo que yo podría contarte así con ejemplos muy concretos de lo que hemos padecido y de las experiencias que a nivel nacional hay así muy concretas de cómo hay una necesidad sentida y yo creo que es la responsabilidad que tenemos que asumir todos como colombianos y colombianas y es poder transformar ese modelo económico en un modelo económico que en realidad cuide la vida. Porque pues en nombre del desarrollo nos han hecho todas esas cosas, pero nosotros ese desarrollo no alcanza a llegar a nosotros, las mayorías. ¿Cuánta gente todavía no tiene agua potable? ¿Sí? ¿Cuánta gente no tiene condiciones dignas para vivir? Pero la violencia sí sigue todos los días expropiándonos nuestra dignidad humana, que es lo único que tenemos. Y lo poco que nos ha quedado, digamos. Si un tema especial en la crisis de Colombia de los últimos 60 años es el asunto de las drogas. Colombia es un país productor de drogas. ¿Puedes repetir lo primero que dijiste, que no lo escuchamos? Bien. Decía que hay un tema esencial en la crisis ambiental y de seguridad en Colombia en los últimos 60 años, y es una guerra ajena que dictó Estados Unidos, el gobierno de Richard Nixon, vamos a luchar contra las drogas, y nos involucró, y a un montón de otros países, en una situación que no ha tenido una solución efectiva, es una guerra perdida. Es una guerra que afecta a la sociedad de muchas maneras. Hay deforestación para sembrar droga, hay guerra contra las drogas con la fumigación, hay violencia asociada a esos territorios, porque si los proyectos de desarrollo y proyectos productivos legales en muchos casos van precedidos por actores armados ilegales, ¿qué decir de los cultivos y de las rutas ilegales? Totalmente determinados por la violencia. Entonces, estamos deforestando, estamos envenenando las aguas con los empaques de todas las venenos que se aplican sobre los cultivos lícitos e ilícitos, pero enfoquémonos en el tema ilícito. La guerra a las drogas afecta mediante la violencia, mediante la fumigación y mediante la penetración cada vez más profunda de las mafias en las comunidades. A ver, yo conozco casos, por ejemplo, en el Bajo Cauca, donde los campesinos inventaron un sistema de contrafumigación que es la melaza. Entonces, la avioneta pasa, echa el veneno, pero estos tipos fumigan con melaza y la melaza se come el veneno. O sea que es una bobada. Ya hay contras, pero el gobierno insiste pues porque Estados Unidos quiere vender glifosato, porque hay familias prestantes del Centro Democrático asociadas al negocio del glifosato, que ustedes lo pueden investigar. Entonces, bueno, tenemos el problema de la droga, de la guerra a las drogas, de las afectaciones sociales que genera el consumo de drogas dentro de los jóvenes y los niños del país. Y la violencia exponencial que ha generado esta pandemia. Desde tu punto de vista, Francia, ¿cuál sería el camino correcto para reducir ese gravísimo conflicto que tenemos, insisto, hace 60 años? Mira, por supuesto el narcotráfico, sí, pero la política antidrogas han servido para dos cosas en este país. Han servido para dejar muerto en los territorios, dejar los territorios bañados de sangre, para bañar de sangre este país y han servido para colocar la plata en los bancos. ¿Sí? Esos son los dos resultados de, por un lado, la expansión del narcotráfico en todo el territorio nacional, o casi en todo el territorio nacional. Y cuando digo todo, no estoy hablando solamente del cultivo, estoy hablando también de la cadena productiva, sí, que de eso no se habla. Siempre se ataca simplemente el cultivo, ajá, y la cadena productiva, que hace que el dinero termine en los bancos,
¿Eso por qué no se ataca? ¿Eso por qué no se discute en este país? ¿Eso por qué no lo colocamos en el debate público? Efectivamente, le hicimos un favor a Estados Unidos, pues no solamente por vender el glifosato, sino un favor porque las drogas le resulta para los Estados Unidos un poder económico, ¿sí?, que le genera ingresos. Sí, si no, pues no llegarían allá. O sea, las drogas llegan con el aval de todo el mundo. Ah, que sí, hay que matar a unos y esos que mueren tristemente es la gente más empobrecida. Ah, sí, hay que evidenciar que estamos haciendo algo, pero cuando cogen un cargamento, ¿cuántos ya no llegaron a Estados Unidos? ¿Cuántos ya no pasaron con el aval de todas estas instituciones corruptas que tenemos? No acabamos de ver pues que capturaron, que cogieron en la finca de un funcionario del Estado colombiano un procesador de cocaína, ¿sí? Y ahí él no era el director de la aeronáutica civil, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso está calladito. Sí, calladito, porque la ley se aplica para unos, pero para otros no. Sí. Yo creo que, yo hoy con claridad creo que, y lo planteo desde los territorios, desde nosotros que hoy estamos cansados de morir, cansados de poner los muertos, cansados de ver cómo nuestros territorios se convierten en cementerio, en fosas comunes, de que el camino para frenar esto no va a ser la política fallida antidrogas que el gobierno ha tenido. El camino para resolver esto es la legalización de las drogas en este país, que puede empezar con la regularización. Juan Manuel Santos lo dijo a última hora, después de 2 periodos presidenciales. En sus 2 periodos presidenciales no asumió eso como parte del acuerdo de paz. Creo que es momento de parar la muerte, ¿sí?, en este país. Y son muchas la gente que está muriendo a causa del narcotráfico y de la política antidrogas. Pero hoy ya empezaron a regular en este país, ¿sí? Aquí ya están vendiendo, ya están dando licencias de cannabis. Porque esas licencias que generarían economías para las comunidades que han sido afectadas por estas políticas, no se les otorga a ellos para que obtengan economías con eso y mejoren su condición de vida. ¿Quiénes son los dueños de esas licencias hoy? ¿A quiénes se les provee? A empresas multinacionales canadienses y a los amigos de la Casa de Nariño. Esos son los que tienen las licencias hoy. No las tienen las comunidades que han sufrido, no las tienen las mujeres que han perdido a su familia, a sus hijos, a sus esposos por culpa de esta situación. No. ¿Sí? ¿Por qué el problema de las drogas no se trabaja como un tema económico, ¿sí?, en este país? Porque es un negocio que necesitan mantener en el sistema financiero, pero que no necesitan que sea un negocio que el Estado lo pueda manejar y que el mismo Estado lo pueda regular. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Sí, en Estados Unidos están regularizando hasta la cocaína. Sí, la heroína la están regularizando hoy y colocándola ya en el mercado como en términos del uso recreativo y pues todas las reglas que establecen, que en eso yo no soy experta, pero todas las reglas que establecen pues para la gente que consume y que lo haga de manera adecuada. En Estados Unidos están haciendo eso. Si ellos están haciendo eso, a nosotros es que nos mandan a que nos matemos entre nosotros. Y vamos a seguir obedeciendo a Estados Unidos, de seguirnos matando mientras ellos se siguen enriqueciendo. Y no digo ellos, porque no son todos. Sector privilegiado, igual que en este país, un sector privilegiado, que obtienen las ganancias de la muerte que generamos en los territorios y de la destrucción que generamos en los territorios. Yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos. Por supuesto, eso no será fácil, porque como decimos, hay muchos intereses ahí. Anoche estábamos hablando de unos estudios que han hecho, ¿sí?, varias personas expertas tanto en
narcotráfico, como expertas en estudiar, digamos, el narcotráfico, como expertas en estudiar la política antidrogas, y en esos estudios que veíamos, pues el narcotráfico genera más dinero hoy para este país que el mismo Ecopetrol. Sí. Y yo creo que, bueno, si vamos a discutir seriamente esta política antidrogas, que efectivamente es un problema, pues pongamos las cosas sobre la mesa en términos de la cadena productiva, en términos de lo económico, en términos de quién se lucra con todo esto y por qué el Estado no asume la responsabilidad de buscar una salida real. ¿Sí? Esta política ya, ¿cuántos años llevamos con esa política antidrogas? Y no funciona, no es eficaz. ¿Sí? Entonces las fumigaciones menos eficaces son. Creo que hay que poner un debate público sobre eso y estar dispuesto a que si queremos un cambio hay que plantearlo de manera seria. Y eso en términos ambientales también, ¿qué significa para la vida, ¿no?, de la gente? No sería que si se piensa en legalizar esto, pues también se podría establecer mecanismos donde esos cultivos que se establezcan de manera legal, pues se generen de tal manera que no impacten el medio ambiente como hoy lo están impactando, no generen la deforestación que hoy están generando. Creo que es parte de las preguntas y de las tareas que tenemos como comunidad, como país. Es lo que yo considero y es lo que hemos venido hablando a propósito de pues que hoy vamos a apostarle a ser candidata, sí, a candidatizarnos para llegar a la presidencia de Colombia. Muy bien, Juan Camilo Jaramillo tiene levantada la mano. Adelante, Juan Camilo. Gracias, Alberto. Gracias, Francia, por todo lo que nos has dicho hoy. No pudo haber sido más claro. Lo que dices es la verdad. Y como dicen por ahí, duélale al que le duela, pero así son las cosas en este país. Yo quisiera no extenderme mucho, ni más faltaba, pero yo quisiera complementar algo con un pequeño texto que escribió Gabriel García Márquez en un discurso que dio hace muchos años, que se llama, o al cual él mismo le dijo, La única idea nueva. No estoy seguro si ustedes lo conocen, pero les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar y les voy a leer, son apenas unas 200 palabritas, para que vean lo hermoso de eso y la pertinencia de lo que él dice. La única idea nueva podría salvar a la humanidad. La única idea nueva que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo, dice Gabriel García Márquez. Creo que la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de 10.000 años. Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la institución femenina y, por otro lado, a lo largo de la historia hemos santificado nuestras ideologías, casi todas absurdas y abominables. La estructura del poder masculino ha demostrado que no puede impedir la destrucción del medio ambiente, porque es incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es una vocación genética. Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte. Entonces yo creo que pues eso es muy pertinente a lo que hemos estado hablando hoy. Son ustedes las que necesitan encargarse. Solo esperemos que los machos entendamos eso y nos hagamos a un lado y nos dejemos gobernar. Muchas gracias, Francia, por tus palabras y enhorabuena. No, gracias a ti, Juan Camilo. Yo creo que eso es maravilloso lo que acabas de decir. Pues yo creo que la tarea está en feminizar la política, ponerla al servicio de la vida, pero eso lo hacemos también juntos como humanidad, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, en ese camino andamos.
y vamos a empujar para que si no lo hacemos nosotros, nuestras nietas y nietos lo hagan mañana. Muy bien. Muchas gracias, Francia. No a ti. Bueno, Álvaro. levantada la mano. Adelante, Álvaro. Hola, muchas gracias. No, yo quería refrendar las palabras de Juan Camilo. Yo creo que el mundo hubiera estado mucho mejor en manos de las mujeres. No, no tengo duda de eso, por más que veo como el desarrollo, la evolución del ser humano y cómo se ha manejado el mundo en manos de los hombres. Lo único que espero es que las mujeres no aprendan los malos vicios de los hombres al feminizar la política. Pero sí, yo sinceramente creo que el mundo estaría en mucho mejores manos, en manos de las mujeres. Eso era lo que quería yo decir simplemente. Gracias, Álvaro. Hay otra persona que quiere intervenir. Sí, muy buen día. Un saludo fraterno, cordial. Mi nombre es Claudia Judín Navas. Francia, un saludo muy cariñoso. Conozco su liderazgo. Soy del Cauca. He trabajado más de 20 años con las comunidades originarias, indígenas, campesinas y afro, con el Consejo Regional Indígena, los planes de acción, los planes de vida, ¿cierto? Los planes de gobierno. Conozco la trayectoria y conozco la problemática de la región del Cauca y conozco pues ese liderazgo y esas iniciativas que has tenido en los territorios, ¿cierto? Y frente a lo que dijiste ahora último respecto a hacer gobierno, ¿cierto? Hacer gobierno para y con las comunidades. Quisiera preguntarte o quisiera saber como en esa reflexión, ¿cómo ves? Porque las políticas de muerte obedecen a gobiernos de muerte, ¿cierto? Obedecen a gobiernos de muerte y gobiernos de muerte que son dirigidos no solamente en el país, ¿cierto? Sino son gobiernos de muerte que se han instalado en el planeta. Y que el BID, los bancos, toda su instrumentalización de poder de muerte, pues está instalada en el planeta, ¿cierto? ¿Cómo ves tú siendo gobierno, ¿cierto? Y siendo un gobierno femenino, siendo un gobierno de vida, ¿cómo ves tú que puedas hacer acciones que no, o sea, acciones que no solamente tienen que ver con los gobiernos, sino que tienen que ver con los estados, ¿cierto? ¿Cómo ves tú que puedas influenciar y puedas entrar ahí en el sentido también de trasladar o de transferir una economía del comportamiento de identidad y autoestima de las comunidades originarias en los territorios? Eso te lo comento porque, por ejemplo, cuando se planteó hace 15 años o 20 años esa primera cosa, esa primera política de muerte que fue el plan de aguas, ¿cierto? En el Cauca, ¿cierto? Los primeros gobiernos que fueron obligados a asumir ese plan de agua fueron los gobiernos propios, indígenas y afro, ¿cierto? En el Cauca. Entonces, en ese sentido va referida mi pregunta, Francia. Bueno, yo creo que eso ahí, tengo que decirte que eso no es cierto. En términos de quiénes fueron los primeros que tuvieron que implementar la ley de aguas. No eran gobiernos ni indígenas ni afro, eran gobiernos estatales que obedecían, ¿sí?, a lo que mandaban desde Bogotá, desde la supremacía blanca que nos ha gobernado, gobiernos de élite, ¿sí?, que por supuesto sabemos de la visión de este país, que quienes gobiernan siempre dicen desde arriba qué tienen que hacer y someten a los gobiernos locales. Entonces el presidente hoy, Duque, le habla a los gobernadores y estos obedecen, ¿sí? Por eso yo creo que hoy es el momento de llegar a asumir nuestro papel como mayorías
que nos identificamos en una historia de opresión, pero también en una historia de resistencias, ¿sí? A que nos juntemos y que propiciemos un gobierno que está dispuesto a colocar en el centro de la vida. Yo no pedí llegar a la política representativa, pero creo que las violencias sistemáticas y estructurales en las que hemos vivido nos empujaron hacia allá. Y por eso hoy, pues, es Francia, pero no es Francia. Sí, son todos los pueblos que hemos resistido, pero también todos los líderes y lideresas que hoy ya no están y que seguimos empujando su voz y que seguimos alzando la voz. Hoy no solamente aquí en Colombia, que pues yo creo que hoy tengo un privilegio y es que pues las acciones que hemos venido haciendo nos han ido abriendo el parlante, ¿no? Y ese parlante lo que hemos hecho es ponerlo a sonar no solamente aquí en Colombia, sino a nivel global, ¿sí? A nivel del planeta. Y yo creo que eso es una labor importante. Esto no va a cambiar, sino es que nosotros como país decidimos y como mayorías decidimos hacer el cambio. Porque las mayorías no son las minorías que nos han gobernado y que nos hicieron creer que ellos eran las mayorías. Las mayorías están en el pueblo, en ese pueblo que se construye desde la raíz y que se hace en la resistencia. Yo creo que es desde ahí que tenemos que asumir el desafío de ser poder y ser poder para transformar, porque como decía, no podemos seguir reproduciendo los mismos vicios que la política hegemónica tradicional manejada por hombres blancos privilegiados en este país, pues siga siendo en otros cuerpos, ¿sí? Y de mi parte, habiendo vivido todo lo que yo he vivido, yo creo que no me colocaría del lado de la política de la muerte porque sé y he estado ahí y sé lo que eso significa, ¿sí? He estado viviendo las consecuencias de esa política y sé, conozco en carne propia lo que eso significa. Así que bueno, es un desafío global y ese desafío hoy no es solo para Colombia, pues es el desafío de definir, hoy vamos a jugar un partido y es la forma como yo describo esto, ¿sí? Cuando Colombia juega, cuando juega la selección Colombia, el mundial, ahí se siente el fervor y la pasión de Colombia por que gane nuestra selección. ¿Sí? Ahí ese es el momento en que yo veo más feliz a todos los colombianos y los veo juntarse todos, ¿sí? Pero hoy tenemos un partido por jugar y es el partido de o seguimos jugando el partido de la muerte o jugamos entre todos el partido de la vida. Y yo por lo menos decidí colocarme en la cancha y jugar. Y jugar apostándole a que nuestras mejores jugadas permitan que ganemos el partido de la vida. Yo creo que ese es el desafío que hoy tenemos y cada uno de nosotras tiene que asumir esa responsabilidad histórica. Los jóvenes en los 90 asumieron la responsabilidad dijeron esta constitución que tenemos no funciona, vamos a cambiarla. Y asumieron la responsabilidad de pensarse una papeleta, me imagino que muchos de ustedes fueron de esos jóvenes, de esa papeleta y decir vamos a pensarnos una nueva constitución que reconozca la diversidad étnica, que reconozca la necesidad de cuidar el medio ambiente, que reconozca la necesidad de garantizar la paz como un derecho fundamental, que sus bases se estructuren en la dignidad humana. Y bueno, yo creo que todos esos principios que hoy hacen parte del Estado Social de Derecho, pues la política de la muerte ha seguido haciendo los trizas, como han hecho trizas la paz y como han hecho trizas los sueños y la vida nuestra. Y yo creo que hoy el gran desafío es vamos a seguirle comiendo cuento a las demagogias y a todos los engaños y a todas las mentiras que han usado para someter incluso a quienes más terminamos votando a veces por esa política que es la gente empobrecida, o vamos a seguir nuestro desafío de decir, no, esto lo tenemos que parar y vamos a cambiar esto. Ahí está
la tarea. Sí. Entonces yo creo que pues sí, efectivamente hemos tenido esos gobiernos locales que en ese proyecto de aguas, pero el hecho de estar un cuerpo negro ahí no significa que sean los pueblos negros. El hecho de estar un hombre indígena o una mujer indígena no significa que sean los pueblos étnicos. Sí, Angela Davis una vez me dijo, bueno, 100 años atrás Obama no hubiera sido presidente si no es por la lucha de las Panteras Negras en los Estados Unidos y la lucha que hicimos por los movimientos civiles, en la cual a mí casi me condenan a pena de muerte, ¿sí? Pero el que hoy esté ahí es gracias a esa lucha que hicimos nosotros, así él nos reivindique la agenda nuestra. Entonces hemos visto en el caso de la población afrodescendiente, pues sí, gente que pertenece a nuestro pueblo y que ha entrado a la institucionalidad, pero no a impulsar la agenda de los pueblos, han entrado a reproducir la agenda de la supremacía blanca en este país, de la élite. ¿Sí? Y ahí Fanon fue bien claro en describir en su texto Piel Negra, Máscaras Blancas, cómo es que el blanqueamiento existe, no es solamente un blanqueamiento en términos físicos, sino que pues el estado racial y colonial que tenemos se ha encargado de blanquearnos a todos, de colocarnos a todos como humanidad en función de esa supremacía blanca. Y cuando estoy hablando de la supremacía blanca no estoy hablando del color de la piel, estoy hablando de una ideología política, económica, que se basa y usa la violencia, y usa el exterminio, y usa la expropiación, y usa todas las formas de opresión en las mayorías para mantenerse en unas condiciones de privilegio en manos de unos pocos, ¿sí? Por eso yo coloco las cosas bien claras aquí, que nos han gobernado en este país han sido en estos 200 años de república o de Estado-nación, hombres blancos privilegiados, ¿sí? Y así concretamente. Y esa es la historia que hoy tenemos que cambiar. Yo quisiera intervenir haciendo una acotación en relación con lo último que decía Francia, que hay personas que pueden venir de etnias afro que logran importantes puestos en la sociedad colombiana, pero no necesariamente mantienen la representación de principios e intereses de sus comunidades. Dicho de alguna manera, mudan su cultura y se adaptan a una posición de privilegio, olvidando sus raíces y su base electoral, digamos. Asimismo, es importante destacar que si bien los caballeros hemos manejado el país durante los últimos 200 años con no muy buenos resultados, no necesariamente por ser mujer, por el mero hecho de ser mujer, automáticamente obtenga digamos, el privilegio de ser superior. O sea, tengamos en cuenta que Colombia ha avanzado significativamente en las conquistas femeninas, tanto que hoy nuestra vicepresidenta es una dama. Entonces, eso no significa que la doctora Marta Lucía Ramírez esté en un cargo muy importante en el país, no significa que su pensamiento obedezca, digamos, a una tendencia feminista, sino que es más una continuidad del gobierno de los señores, sin decir que está mal y sin decir que está bien, sino que hay también como una mutación de intereses. Entonces, por el mero hecho de ser mujer, no necesariamente es feminista. Por el mero hecho de ser joven, no necesariamente es, digamos, revolucionario, en el buen sentido del término. No necesariamente por ser afro es consecuente con su cultura. Entonces, la prueba ácida que tenemos líderes y lideresas de estos tiempos es mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestros orígenes cuando tengamos la oportunidad de estar en una posición de poder, de no comer cuento. Entonces esa era la anotación que De yo quería acuerdo, hacer. ya,
Estoy totalmente de acuerdo, Alberto, y esa analogía que haces en términos de Marta Lucía y el feminismo es la misma analogía de Obama, población afrodescendiente. Sí, y es que pues Marta Lucía efectivamente llegó y estoy segura que muchas mujeres votaron por ella porque era una mujer, porque querían mostrarle a este país ya una mujer en un alto cargo de dirigencia. Así ella no reivindique la agenda de las mujeres feministas que se la han guerreado, que se la han luchado por reivindicar los derechos de las mujeres en una sociedad patriarcal, racista y clasista como la que tenemos. Sí, eso es muy importante, como usted lo dice, y por supuesto, yo estoy totalmente, el hecho de ser mujer, el hecho de ser afrodescendiente, el hecho de ser, eso no significa que estemos dispuestos a transformar pues esa política de la muerte. Yo creo que eso pasa por definiciones de nuestra condición humana, ¿sí? Sí, yo creo que cualquier ser humano que se comprometa en eso, pues si es hombre, pues que use y reconozca eso sí que tiene unas condiciones de privilegio. Sí, Ahora, dentro de esa reconozca que el hecho de ser hombres en la política estructurada racialmente, en la política estructurada patriarcalmente, usted tiene que reconocer que cuando un hombre y una mujer compiten políticamente, hay unas condiciones estructurales que al hombre le favorece más que a la mujer. Entonces, teniendo eso claro, tiene que reconocer que tiene un privilegio y que ese privilegio tiene que colocarlo al servicio de la justicia, ¿sí? de alguna Asimismo, manera, a las mujeres les toca lo que le tocó a los latinos en Estados Unidos, ser doblemente buenos para ser considerados. bueno, yo creo que a nosotras las mujeres nos ha tocado que ser, y sobre todo las mujeres negras, mire, nosotras no solamente tenemos que luchar por nuestra condición de mujeres, si empujamos la lucha por las mujeres, que es necesaria, pero a nosotras también nos toca luchar por nuestra condición de mujeres negras. Entonces tenemos que asumir una doble discriminación y a veces también nos toca luchar por nuestras condiciones en términos de la clase, ¿sí? Que aquí nos han estructurado. Entonces hay una interseccionalidad de violencias y hay una interseccionalidad de acciones que tenemos que hacer en esas violencias estructurales que a veces, aunque seamos mujeres, pues no nos afectan a todas de la misma manera. Hay otras condiciones que hacen que afecten de manera distinta. Y la mejor forma en que yo puedo decir eso, Angela Davis dice, llegó la hora del feminismo. ¿Sí? Y los hombres deberían estar contentos por eso. Porque si avanza el feminismo entendiendo como una acción que ayuda a la justicia de la humanidad, si avanzamos ese feminismo que reconoce que no es solamente hay que luchar por los derechos de las mujeres, sino que también hay que luchar frente al modelo económico de desarrollo, pero también tenemos que luchar frente al racismo, pues yo creo que si partimos de ahí, toda la humanidad ganamos. ¿Sí? Cuando la gente negra lucha frente al racismo, pues sí, el racismo nos afecta directamente a las personas racializadas, pero afecta a la humanidad. ¿Sí? El patriarcado no afecta en mayor medida a las mujeres, pero afecta a la humanidad, afecta a los hombres también. ¿Sí? Entonces, reconocer como humanidad que hay unas condiciones de injusticia y de opresión que tenemos que empujar entre todos, esa es parte de la tarea. Y Angela Davis dice, yo no estoy luchando aquí ni me paro desde el feminismo para romper el techo, ¿sí? Porque ¿quiénes son las mujeres que pueden romper el techo de cristal? Hillary Clinton, ella dice, ¿sí? Pero ¿y esta mujer necesita que yo le ayude a romper el techo de cristal? No, yo me paro desde el feminismo, desde las mujeres que están allá abajo, desde esa que la historia ha negado, que la historia ha borrado, que la historia no les ha permitido ser, que la historia ha expropiado su dignidad. Y es desde ahí, y es con estas que ahora se paran de pie
para demandar garantías frente a la reivindicación de sus derechos, es desde ahí donde me paro. Y yo también asumo eso, como lo dice Angela Davis, es desde donde que nos paramos. ¿Cuál es el lugar de enunciación desde donde nos paramos para empujar la lucha? Eso es importante en esto que estamos haciendo. Una de las fundadoras de Uniambiental, Florence Thomas, tenía una frasecita, o tiene una frasecita muy, muy buena, que dice que si a las mujeres les va bien, al país le va bien. Es elemental. Y lo desgranaba con ejemplos muy, muy particulares, muy simpáticos, en el sentido, por ejemplo, de la administración del hogar. La mujer, por pobre que sea el hogar, siempre tiene una reserva. El hombre, por buen sueldo que tenga, siempre anda descuadrado. Pues no es una constante, no es un absoluto, pero normalmente suele ocurrir. Entonces, las mujeres tienen un sentido, pues no todas las mujeres, la mayoría de mujeres, un sentido de la administración mucho más ecuánime, y tienen la posibilidad de la reserva, de una reserva moral, de una reserva económica, de una reserva alimentaria, porque su carácter es de cuidadoras. No El de instinto del cuidado cuidadoras, está todo el digamos, la tiempo señora ahí. alcaldesa de Bogotá, que ya asumió un rol específico. No, pero intrínsecamente la mujer tiene esa cosa de cuidadora, y entonces esas son las fortalezas que nosotros como sociedad tenemos que desarrollar, y nosotros los pobres caballeros tenemos que hacer una reingeniería para una nueva masculinidad. O sea, entender que ese macho que nos metieron en la cabeza, primero nos convierte en víctimas. Los primeros víctimas del machismo somos los hombres. De entrada nos toca pagar la cuenta, no podemos llorar, no podemos mostrarnos débiles, somos perfectos, porque si no, somos unos, y me perdonan la expresión, unos maricas. A partir de ahí construimos una cárcel mental que nos reduce a unos roles, pues, aparentemente gratificantes, pero muy limitados. Entonces, así como las mujeres tienen que lograr una empoderación, yo ojalá no un empoderamiento, una palabra también chistosa, feminazi, donde ya la mujer se convierte en una adversaria del hombre y condena inclusive la forma en que se siente en el metro. Si abrió las piernas, le echan un café caliente, porque eso es antifeminista. Pues ya son unos extremos delirantes. Pero yo pienso que tenemos que reconstruir los roles, tanto que las mujeres y los hombres entiendan que estamos en el mismo barco, que no se trata de que la sociedad se divida en fragmenticos, sino que nos convirtamos en un solo, vamos a recapitular, un destino común. Si a las mujeres les va bien, es porque al país le está funcionando bien la cosa y todos estaremos mejor. Entonces, Francia, pues, gracias por este tiempo. A mí personalmente, pues yo de usted tenía unas imágenes, hay unos titulares de prensa, unas cositas, nunca la había escuchado pues a profundidad. Me encantó la conferencia, no sé qué pensarán el resto de compañeros, pero pues yo quedo plenamente satisfecho de ver que hay, en medio de una situación tan difícil, personas como usted que, con juventud, con experiencia, con madurez, con educación y con compromiso, representan una esperanza para el país. No, muchas gracias a usted, a todos, y es un placer para mí y saber que también hay una universidad y que se esté pensando desde la academia cómo colocar el conocimiento que se obtiene científico, técnico en la academia al servicio de la vida. Creo que es muy importante, así que hay que seguir con ese camino y vamos para adelante, que sí se puede. Muy bien. Soy ¿Alguien más porque quiere somos. participar para despedirse de la doctora Francia? Están muy tímidos. Sí, Alberto, quiero pues saludo gratamente, la respuesta fue muy grata. Quiero que sepa que sí, siempre en defensa de la vida, en defensa de las comunidades, de lo comunitario que ha trascendido la historia, es fundamental seguirlo fortaleciendo. Y respecto a lo último que dijo Francia y Alberto, sí quiero acotar pues que ahí está el intermedio, no solamente el hecho funcional del ser mujer cuidadora,
porque si tú te has dado cuenta, eso también nos lo han volteado en relación a que la economía del cuidado no está siendo valorada y la asumimos la gran mayoría del tiempo las mujeres. En esta pandemia, por ejemplo, somos las mujeres las que hemos tenido que asumir el cuidado como doble y triple jornada de nuestras familias, de nuestros mayores adultos, de nuestras personas con capacidades diferentes, etcétera, ¿cierto? Para poder cuidarlas de la pandemia, ¿cierto? Entonces, también en esa parte creo que es fundamental una política, ¿cierto? Una política también que visibilice ese empoderamiento de la mujer en relación a que el cuidado es universal y que las políticas sociales deben asumir ese cuidado, ¿cierto? Como política de Estado, ese cuidado de las familias, sino del entorno, ese cuidado de los recursos, ese cuidado del espíritu humano, ese cuidado del talento humano, del capital social, ¿cierto? Porque seguimos entrando en esa, ¿cuánto le hemos dado a este Estado para que siga robando en relación a los cuidados que las mujeres asumimos diariamente? ¿Cierto? ¿Cuántos siguen robando el Estado en eso de los servicios públicos, en eso de la salud, en eso de esas políticas sociales que no asume el costo social que debe asumir? ¿Verdad? Así es. Muchísimas gracias, Francia, en mi corazón. No, gracias a ustedes. Bueno, yo creo que ha sido suficiente ilustrativa esta conferencia. A todos y a todas les agradezco su presencia. Mañana a 8 de la mañana el diplomado continúa como de costumbre. Y a Francia nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestra voz de aliento para que continúe en este camino que es un camino incierto pero prometedor. Francia, No, muchas gracias y feliz día a todas y todos. Ahí seguimos firmes. Gracias a todas, a todos, a todes. Así es, igualmente. Hasta luego. Bueno, chao, un abrazo. Chao, felicidades. Muchas gracias, feliz día. Bueno.